Dame 15 segundos. El próximo eclipse no es ciencia, es una trampa. Una que ha sido preparada durante milenios, oculta a plena vista, esperando el momento exacto en que el Sol y la Luna se alineen para desatar una oscuridad que no es meramente física. Lo que estás a punto de ver no es una teoría de conspiración. Es una advertencia final, codificada en los susurros del tiempo. Una orden secreta, cuyos orígenes se pierden en la bruma de la historia, ya lo anunció. No lo hicieron en los titulares de los periódicos ni en las cadenas de noticias. Su mensaje es mucho más sutil, mucho más antiguo. Dejaron pistas y una fecha, grabadas en piedra, susurradas en foros olvidados de Internet y codificadas en las anomalías del mundo natural. Si has sentido una extraña inquietud en el aire, si has visto símbolos que no logras descifrar pero que resuenan en tu interior, si has notado que los patrones del cielo parecen equivocados, entonces quédate. Has tropezado con el primer hilo de una red mucho más grande. Lo peor y lo más importante viene ahora. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo con una mezcla de asombro y terror. Los eclipses, en particular, fueron vistos como señales divinas, como la prueba irrefutable de que los dioses podían retirar su favor en cualquier momento. Eran advertencias del cielo, pausas cósmicas que nos recordaban nuestra fragilidad, recordatorios de que incluso la fuente de toda vida, la luz misma, puede morir. Culturas enteras construyeron rituales y mitos alrededor de estos eventos, intentando apaciguar a las deidades que devoraban el sol. Creían que el mundo pendía de un hilo durante esos minutos de penumbra, un hilo que podía romperse para siempre. Pero, ¿y si no estaban del todo equivocados? ¿Y si su miedo ancestral no era simple superstición, sino una memoria genética, un eco de un peligro real y olvidado? Para la mayoría, estos temores se desvanecieron con la llegada de la ciencia, que nos explicó la mecánica celeste y nos aseguró que no había nada que temer. Pero para una secta secreta, conocida en sus propios textos como la Orden del Último Eclipse, ese momento de oscuridad total no representa el fin, sino el renacer. Ellos no ven la ciencia como una explicación, sino como un velo que oculta una verdad más profunda y aterradora. Creen que la astronomía moderna solo describe las barras de una jaula cósmica, pero ignora por completo a los prisioneros que contiene. Para ellos, el eclipse no es un simple alineamiento de cuerpos celestes, es la apertura de una cerradura, un evento que no solo oscurece el cielo, sino que debilita la barrera entre nuestro mundo y otro. Sus profecías, transmitidas de maestro a acólito a través de generaciones, no hablan de un dios, sino de muchos. Según ellos, el próximo eclipse solar total traerá consigo el retorno de los dioses antiguos. No los seres benévolos de las religiones populares, sino entidades primordiales, seres de poder inimaginable que alguna vez caminaron entre los hombres como amos y señores. Fueron desterrados o se vieron forzados a un largo letargo en una era olvidada, atrapados en una dimensión paralela, esperando pacientemente. Esperan ser liberados cuando la oscuridad consuma la última chispa del sol, cuando el velo entre los mundos sea lo suficientemente delgado como para poder rasgarlo. La Orden no busca adorarlos, sino servirlos como heraldos de una nueva era. Creen que la humanidad, en su estado actual, es una creación fallida, débil y caótica. El regreso de estos dioses purgará el mundo y lo remodelará a su imagen, restaurando un orden antiguo y brutal. El eclipse es su catalizador. El sacrificio de la luz del sol es la ofrenda final que abrirá la puerta. Durante los breves minutos de totalidad, el mundo contendrá la respiración, maravillado por el espectáculo. Pero los miembros de la Orden no estarán mirando al cielo. Estarán realizando los rituales finales, pronunciando las palabras prohibidas que guiarán a sus amos de vuelta a este plano. Para ellos, no es el fin del mundo, es el fin de nuestro mundo. Y el comienzo del suyo. Las señales ya han comenzado. Sutiles al principio, pero cada vez más evidentes para quienes saben dónde mirar. Cambios en el comportamiento animal, extrañas interferencias electromagnéticas, susurros captados en frecuencias de radio muertas. La Orden los interpreta como los temblores que preceden al terremoto, como las grietas que se forman en el dique antes de que se rompa. El mundo se está preparando,
La realidad misma se está afinando para la llegada. Y mientras la ciencia nos ofrece explicaciones lógicas y tranquilizadoras para cada anomalía, la orden simplemente sonríe, sabiendo que cada explicación es solo otro ladrillo en el muro de nuestra propia ignorancia, un muro que está a punto de derrumbarse. Para entender el presente, debemos sumergirnos en las sombras del pasado. En los anales de la historia oculta, pocas sociedades secretas son tan enigmáticas como la Orden del Eclipse Final. Los registros más antiguos sobre esta orden se remontan al siglo XV, en monasterios perdidos en las cordilleras de Europa Central. No eran monjes comunes, eran eruditos, astrónomos y teólogos que se atrevieron a mirar más allá de los dogmas establecidos, hacia un cosmos mucho más antiguo y aterrador. Se les conoció como los Nox Fratres, los hermanos de la noche. Estos monjes renegados desarrollaron una cosmología herética, una que invertía el orden divino. Para ellos, el sol no era una fuente de vida, sino una prisión, un inmenso sello de fuego forjado por una entidad demiúrgica para mantener encerrados a los dioses primordiales, seres de pura oscuridad y caos que existían antes de la primera luz. Creían que nuestra realidad era una ilusión dorada y que la verdadera existencia aguardaba en las tinieblas que el sol mantenía a raya. Sus textos, escritos en una mezcla de latín, griego antiguo y un cifrario astrológico propio, no hablaban de salvación, sino de liberación. Una liberación que solo podía ocurrir durante un evento celestial específico, el eclipse total de Sol. Para ellos, cada eclipse era un parpadeo en el ojo del carcelero cósmico, un momento de debilidad en la estructura de la prisión. Su doctrina es simple y aterradora. Cuando la luz se apaga, el velo se levanta. Creían que la luz del día no solo ilumina, sino que también ensordece, creando un ruido blanco que ahoga las voces del abismo. Y en ese instante de oscuridad total, en el silencio impuesto por la sombra de la luna, los susurros del otro lado se hacen audibles. Según sus escritos, el eclipse no es solo un fenómeno astronómico, es el latido final de la creación. Cada eclipse debilita el sello, y profetizaron uno último, un eclipse que no terminaría. Cuando el sol desaparezca por completo en ese día final, el mundo no será destruido, sino reformado desde las sombras. Una restauración a su estado original, un universo de oscuridad y potencial ilimitado. Durante siglos, la orden operó en el más absoluto secreto. Sus enseñanzas transmitidas de maestro a iniciado parecían haberse desvanecido en la bruma de la historia, relegados a notas a pie de página en textos de ocultismo, pero en la era digital, la oscuridad encontró nuevas grietas por donde filtrarse. El culto reapareció en Internet en 2023, no en las redes sociales convencionales, sino en los rincones más profundos de la red. Foros encriptados, canales de mensajería anónimos y servidores privados. La primera señal de su resurgimiento moderno llegó en forma de videos anónimos, grabaciones de baja calidad, a menudo temblorosas, que mostraban rituales bajo el cielo estrellado en lugares remotos e no identificados. Cientos de personas, vestidas con túnicas negras idénticas a las descritas en los manuscritos del siglo XV, se reunían en formaciones geométricas.
En estos videos, se les oye recitar plegarias antiguas en la misma lengua cifrada de los Nox Fratres, una letanía gutural que parece resonar con el pulso de la tierra. Pero el elemento más inquietante de estos rituales modernos es el uso de un objeto específico, un añadido tecnológico a una práctica ancestral. Sostenían espejos de obsidiana pulida, orientados al unísono hacia el cielo. No buscaban ver las estrellas, sino reflejarlas. Los teóricos que han analizado estas imágenes sugieren que los espejos no son meramente decorativos. Dicen que esos espejos son portales simbólicos, antenas psíquicas diseñadas para un propósito dual. Primero, para rechazar la luz del cosmos, para crear un punto focal de oscuridad concentrada. Y segundo, para reflejar no solo la luz que captan, sino también el alma de quien observa. La doctrina del culto moderno postula que el espejo actúa como un filtro del alma. Durante el ritual, el iniciado se contempla a sí mismo, pero también contempla el vacío del cosmos reflejado. Es un acto de meditación y anulación del yo, y cuando el sol desaparece durante el clímax del eclipse, la luz propia del individuo se extingue junto con la del astro. En ese momento, lo que se refleja en el espejo ya no es humano, es un recipiente vacío, un portal preparado para recibir los susurros, y quizás algo más, de la oscuridad primordial que finalmente ha encontrado una puerta de entrada. Durante generaciones, la Orden ha observado los cielos, no con la curiosidad del astrónomo, sino con la certeza del centinela que espera una invasión. Sus instrumentos, una extraña amalgama de tecnología punta y artefactos arcanos, no buscan descubrir nuevos mundos, sino confirmar la fecha del último día del nuestro. Han rastreado el ciclo de cada mancha solar, cada erupción de plasma, comparando los datos con las intrincadas cartas estelares heredadas de sus antepasados. Cada evento celeste ha sido un peldaño más en la escalera hacia el apocalipsis anunciado. Y ahora afirman que la espera ha terminado. Según la Orden, el próximo eclipse total será el último. Ellos lo llaman el eclipse del retorno. No es un nombre poético, sino una descripción literal. Para ellos, este evento no es la simple interposición de la luna entre la Tierra y el Sol. Es el cumplimiento de un pacto cósmico, una alineación predestinada que debilita la membrana entre las realidades. Los textos antiguos, que han custodiado con sus vidas, describen este momento con una mezcla de terror y reverencia. Hablan de una cerradura celestial cuya única llave es la sombra de la luna en su máxima expresión. Y aseguran que, durante los 7 minutos de oscuridad, se abrirá un portal que conectará la Tierra con lo que llaman el trono de la noche eterna. Sus escrituras describen este trono no como un lugar físico, sino como el nexo de un universo muerto, una singularidad de oscuridad consciente que precede a la luz y a la materia. Es el vacío que sueña. Durante esos 420 segundos, el velo que nos protege de esa nada primordial se rasgará. El portal no será una puerta de luz, sino una herida en el cielo. Una ausencia, un agujero de negrura tan absoluta que hará que el disco lunar eclipsado parezca brillante en comparación. En ese instante, los dioses antiguos, llamados en sus textos los portadores del silencio, cruzarán de nuevo al mundo físico. El nombre no es casual. La profecía advierte que su llegada no será anunciada con estruendos, sino con la sustracción de todo sonido. Un silencio que no es paz, sino aniquilación. Un vacío auditivo que se extenderá desde el epicentro del eclipse hacia el resto del mundo, borrando el viento, las voces, los latidos. Regresan, dicen los manuscritos, para reclamar un mundo que abandonaron eones atrás. Un mundo que, según ellos, fue modelado a partir del silencio, y al silencio debe regresar. El cielo arderá, pero no con fuego, sino con una luz que no ilumina. La Orden lo llama la luz ciega, o el resplandor negativo. Es la fosforescencia de la decadencia cósmica, una radiación que no proyecta sombras, sino que las crea.
Los objetos bañados en este fulgor parecerán planos, desprovistos de profundidad, como recortes bidimensionales en un lienzo oscuro. La percepción humana, incapaz de procesar esta paradoja visual, comenzará a fallar. La gente verá movimiento donde no lo hay, y quietud en medio del caos. Será el primer ataque de los portadores. No a nuestros cuerpos, sino a nuestra capacidad de comprender la realidad. La profecía también detalla los signos previos, las advertencias que la propia Tierra nos daría. Habla de susurros en la piedra, anomalías sísmicas sin epicentro. Menciona fiebres en el aire, inexplicables y localizadas olas de calor que aparecen y desaparecen en minutos. Y lo más inquietante, la desorientación de las bestias. Comportamientos erráticos en animales que desafían toda explicación biológica. La Orden afirma que estos signos ya han comenzado. Que los hemos estado registrando como curiosidades científicas aisladas, sin ver el patrón, sin entender que son los estertores del planeta antes del sacrificio. El eclipse no será solo un evento astronómico, será una ceremonia cósmica, y el Sol, su víctima. Para la Orden, el Sol es el guardián, el escudo de luz que mantiene a raya al trono de la noche eterna. El eclipse es el momento de su máxima debilidad, un instante en el que el guardián es cegado y la puerta queda sin vigilancia. La ceremonia no es para invocar a los portadores. Ellos no necesitan invitación. La ceremonia es para honrar el sacrificio del Sol, para aceptar el fin del ciclo de la luz y dar la bienvenida a la era del silencio perpetuo que, según ellos, es el estado natural y último del universo. Curiosamente, varias agencias espaciales han reportado anomalías electromagnéticas antes de los eclipses totales. Zonas donde los instrumentos dejan de funcionar y la temperatura cae repentinamente. ¿Coincidencia? ¿O señales de que algo más se activa en el momento exacto en que el Sol desaparece? La Orden del último eclipse no lo considera un evento científico. Lo llaman el juicio del fuego, el día en que la humanidad verá su reflejo en la oscuridad, y no se reconocerá. Coro monástico, entonando canto en lengua desconocida. Y cuando la luz muera, los antiguos volverán a hablar, porque el sol no es eterno. Y la oscuridad, paciente, siempre ha sabido esperar. Coro monástico, desvaneciendo hasta el silencio. Si este misterio te perturbó tanto como a nosotros, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar.